saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Estoy lista para los quehaceres de mi casita y voy a preparar hoy, que es lunes, una sopita de arroz de cebada. Es la sopita de los lunes, como le llaman aquí en el Ecuador, porque cuenta la leyenda que nuestros ancestros tenían a la cebada como un grano de prosperidad. Y es por eso que hacían esta sopa todos los lunes. Y ustedes van a todos los restaurantes, van el lunes y les ofrecen sopa de arroz de cebada. ¿Por qué? Porque se decía que al comer esta sopita, al probarla, les iba a ir bien toda la semana. Entonces es por eso que la llaman la sopita de los lunes, y es una sopa nutritiva, fácil de hacer y muy rica. Así que vamos a mi sabrosa cocina. Para preparar esta rica sopita de arroz de cebada vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Aquí tenemos una taza de arroz de cebada. Tenemos 500 gramos de hueso carnudo de cerdo, o pueden hacerlo también con costilla de cerdo o costilla de res. Tenemos aquí 4 papitas ya peladas y bien lavaditas, una zanahoria. Tenemos sal, pimienta negra, un cubo de caldo de costilla, aquí está comino, una rama de cebolla blanca y unas ramitas de culantro. También para el refrito le podemos adicionar un tallo de apio. En este momento no tengo, pero ahí les dejo. También voy a utilizar pasta de ajo, achiote, aceite y unas hojitas de col. Previo a sellar nuestro huesito carnudo, yo le he condimentado con sal y pimienta al gusto. Y también, mientras hago el refrito y todo lo que tiene que ver con la sopita, he dejado remojando el arroz de cebada para que cualquier impureza se quite y vaya limpiecita al momento de lavar. Y me olvidé dentro de los ingredientes el orégano seco. Auméntenle también. Ahora vamos a sellar entonces en una cacerola con aceite bien calientito nuestro hueso. En una cacerola ya he colocado aceite y está bien calientito. Y he puesto los huesitos de chancho y voy a dejar que se dore al menos 3 minutos cada huesito. Y en otra ollita he puesto a calentar agua para seguir con la preparación. Entonces damos vuelta cada huesito, que se dore hasta que suelte ese saborcito, porque aquí mismo vamos a hacer luego el refrito. Ya empieza a oler bien rico. Una vez sellado nuestro huesito de chancho, lo he troceado y he dejado en espera. Mientras tanto, en la misma grasita que suelta nuestra carne, he preparado el refrito. Aquí está la cebollita blanca con un poquito de ajo en pasta, achiote, sal al gusto, comino y pimienta también al gusto. He puesto también orégano seco. Como les dije, no tengo a la mano tallitos de apio. Eso también le ponen al refrito. Ahora, yo he cernido y he lavado bien el arroz de cebada y lo voy a colocar aquí en el refrito. Y vamos a revolver bien a fin de que se mezclen los sabores. Una vez colocado el arroz de cebada y mezclado bien con el refrito, he vuelto a colocar los trocitos de la carne de chancho y he mezclado bien y he dejado unos 3 minutitos para que la carne absorba ese rico sabor. Ahora vamos a colocar el agüita que previamente yo ya la había hervido. Vamos a dar vuelta y ahora sí vamos a subir la llama, porque obviamente el refrito, para que no se me queme, yo siempre lo hago en llama bajita.
Ahora revolvemos bien esta preparación y vamos a dejar que se cocine bien. Qué rico que está quedando. Yo ya siento ese olorcito de mi sopita. Ya está casi cocinado, por lo que voy a colocar las papitas, la zanahoria y la col. Con mucho cuidado. Previo a esto, yo he colocado un cubo de caldo de costilla. Eso es opcional. Hay personas a las que no les gusta, a mí sí, para darle un poquito más de sabor. Aquí va la col y voy a seguir revolviendo y voy a dejar que se cocine bien para luego terminar poniendo culantro. Miren qué rica que ya está mi sopita. Ahora finalmente voy a echarle culantro. Revuelvo bien y voy a dejar por unos 2 minutitos más. Mientras tanto, estoy preparando aquí una rica tortilla de huevo con espinacas. Ya les dejo en el primer comentario el link de la receta porque es súper facilita. Ya estamos en mi comedor y miren qué rico almuerzo, sencillo y muy nutritivo. Ahí está mi sopita de arroz de cebada. Si en el transcurso de la preparación ustedes ven que les queda muy espeso, simplemente le van aumentando agua hasta que quede a su gusto. A mí me gusta un poquito espeso, entre espeso y entre normal, ¿sí? Pero el sabor es exquisito. Aquí está, como les dije, mi arrocito con tortilla de huevo y espinacas. Y el juguito es de tomate de árbol. Para quienes no conocen, el tomate de árbol es esta fruta. Es una fruta de mi país, típica y se da en la sierra. Bueno, pues ya nos vemos en nuestra próxima receta. Buen provecho.